Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados para ¿Y vos qué pensás? Para Radio Tortuga 92.9. Hola Aurelio, buenos días. Buen día, Marina. Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que el título de tu columna hoy es Balance del gobierno de Alberto Fernández. Así es. Bueno, comenzamos, Aurelio. Bueno, en un acto reciente, ahora un par de meses como mucho, Cristina Kirchner dijo que el actual gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, es infinitamente mejor que el que hizo Macri. Una de las cosas que me llamó la atención en ese momento es que lo dijo al pasar, como uno podría decir mientras está hablando de cosas importantes que ha empezado a llover, porque en el contexto político de las internas de lo que se llamaba en ese momento el Frente de Todos, una frase como esta lo menos que requiere es una explicación que justifique o que establezca alguna clase de relación entre el contenido de la frase, que es muy potente, muy significativo, y el hecho de que durante los 2 últimos años el sector digamos del peronismo conducido por Cristina haya hecho todo lo posible para cuestionar al gobierno de Alberto Fernández, para condenarlo como una calamidad y para socavar toda posibilidad de que conservara algún poco de prestigio ante los ojos de la Argentina. Y eso no es un dato menor, porque entre otras cosas, porque hoy que estamos en plena campaña electoral, vemos como ese discurso descalificante transforma en natural las expresiones que provienen de Rodríguez Larreta, del Bullrich, del Lustó, de Gerardo Morales y compañía, de que este gobierno es un fracaso. ¿Cómo podría el público dudar de esa afirmación si los propios partícipes de este gobierno lo han presentado como un fracaso? Ahora, las consecuencias de esta situación, y las estamos pagando y pueden costarnos un precio terrible para el país y para el movimiento nacional. Hemos visto recientemente las elecciones de Santa Fe, Córdoba, un altísimo porcentaje de abstención en las 2 elecciones, en Santa Fe incluso ha sido mayor. Hemos visto una calamidad electoral sufrida por el peronismo santafesino, y si bien es posible que haya muchas cosas que concurran a esta situación, indudablemente la interna del partido gobernante, desacreditando a su propia creación, y ha cumplido una función importante en la opinión pública. Pero además, si se afirma que el actual gobierno es infinitamente mejor que el que hizo Macri, y habría que señalar en qué se basa esa afirmación, porque infinitamente mejor no es como muchos de Cristina dijeron estos años que era lo mismo, que era una calamidad, que Alberto Fernández era un traidor, y cosas por el estilo. Infinitamente mejor tiene que tener un contenido,
Y yo estoy seguro que Cristina, cuando lo dice, sabe qué es cuál es ese contenido, a pesar de que no se toma el trabajo de explicarlo. No se toma el trabajo de explicarlo porque explicarlo haría difícil sostener por qué se lo ha combatido ella y sus partidarios del modo despiadado y autodestructivo para el movimiento nacional en que se lo ha combatido. Yo no lo digo esto porque sea por alguna especie de debilidad Alberto Fernandista, porque en realidad ninguno de los actores fundamentales que digamos que están situados en la cúpula del movimiento nacional en este momento me merece un particular respeto o un sentimiento particular de adhesión, porque en realidad estamos padeciendo una conducción que en términos generales es bastante desdichada y calamitosa. Pero todo desarrollo de la conciencia política y tiene que basarse en emitir juicios que busquen la objetividad, que cuando expresan una opinión procuren fundamentarla, procuren que el mensaje llegue como un mensaje que tiene contenido, que no es una frase. Y acá aparece otra cuestión que hemos visto últimamente en boca de Cristina, que evidentemente no fue considerada en el momento en que se bombardeaba desde las propias filas al gobierno de Alberto Fernández, que es el tema, la palabra contexto. Ustedes tienen que ver el contexto. Cristina en un discurso reciente, ya en el momento en que está apelando a plantear el tema del contexto para respaldar a Massa. El contexto que le tocó gobernar a Alberto Fernández es un contexto que creo que está, lo asumamos o no, está en la conciencia y en la experiencia colectiva del país de estos años. Se encontró casi al llegar al gobierno con el fenómeno de la pandemia. Al fenómeno de la pandemia le sucedió la guerra de Ucrania. El año actual sufrimos una sequía sin precedentes en la historia de los últimos años del país. Y encima, ya como fondo de toda esa situación, teníamos la monumental deuda externa contraída por Macri y particularmente el préstamo del Fondo Monetario Internacional, condicionando la política argentina por muchos años. Entonces, si como surge de esta expresión, el gobierno de Alberto Fernández fue infinitamente mejor que el que hizo Macri, bueno, lo menos que habría que hacer para fundamentar esa opinión es hacer alguna referencia, ya no a los funcionarios que no funcionan y otras cosas por el estilo, sino a los logros que se pueden contabilizar, a los aciertos que se pueden contabilizar, y sobre todo porque porque hay algo que no tiene que ver con los resultados. Ya voy a explicar por qué digo esto. Y sobre todo, ¿a cuál ha sido la orientación general del gobierno? La orientación general que tenía el primer gobierno del general Perón explica que el general Perón nacionalizara los ferrocarriles, nacionalizara los teléfonos, recuperara para el patrimonio del país una serie de empresas y servicios públicos
cuya pertenencia al Estado iban a permitirle al país ganar la independencia económica. Pero no se puede desconocer que para llevar adelante ese programa, el general Perón contó con los recursos acumulados durante toda la guerra por la Argentina como una deuda que Londres tenía con nosotros y que no podía pagar y debía saldar de alguna manera. De las negociaciones sobre cómo se saldaba esa deuda, esa creencia que el país tenía, resultó estos logros importantísimos para la historia económica del país. Si la deuda hubiera existido, pero el gobierno de Perón no hubiera tenido la orientación que tenía, posiblemente el acuerdo se hubiera planteado en otros términos, de alguna manera hubieran rifado sus intereses nacionales y el país hubiera seguido siendo, si se hubiera tratado un gobierno conservador, gobierno oligárquico, cipayo, dependiente de Gran Bretaña. O sea, la orientación cuenta, pero también cuentan los recursos con que se maneja un gobierno y el contexto en el cual puede y debe llevar adelante determinadas medidas. Entonces, el juicio, solamente tomando en cuenta todos esos factores, es un juicio equilibrado. En el caso del gobierno de Alberto Fernández, se debe contabilizar claramente a favor el manejo que hizo de la pandemia. Así como si uno quiere ser objetivo y justo, o por lo menos quiere buscar esa objetividad, se puede señalar como un baldón que empañó atrozmente el desempeño del gobierno en el manejo de la pandemia, el famoso cumpleaños de Fabiola y las vacunaciones VIP, en las cuales, se ha dicho de paso, en las vacunaciones VIP también estuvo envuelto el gobierno de Rodríguez Larreta. O sea que no fue una lacra exclusiva del gobierno del Frente de Todos, sino de diversas administraciones provinciales que usaron ese criterio que a veces hace aborrecible a los políticos de decir, bueno, como yo estoy en el poder, primero yo. O como yo estoy en el poder, me permito cosas que no le permito al resto. Pero de todos modos, el balance de la pandemia no puede ser tachado por esta cuestión, porque entre otras cosas, en lo que es fundamental, en lo que es decisivo, hay voces autorizadas que señalan que la Argentina fue el país que más logró en América Latina preservar la economía en el curso de la pandemia. Tomó medidas para auxiliar a las empresas, pagó salarios de empresas privadas, y eso, auxilió, podría haberlo hecho un poco más, pero auxilió con un subsidio a los trabajadores parados, es decir, hizo muchas cosas y además fue bastante eficaz en el manejo del tema de las vacunas para proceder lo más rápido posible a una vacunación masiva, y en ese sentido, actuó de una manera sobresaliente en el cuadro general. Incluso comparado con países europeos. Ahora, y después, está la guerra de Ucrania, está la sequía, que en realidad nos ha arruinado el año presente. Ahora bien, el tema del fracaso o el tema de la descalificación del gobierno actual, creo yo que se asienta en dos situaciones que son innegables. Una es la persistencia de la inflación, el fracaso del gobierno en resolver ese problema y en impedir la caída del poder adquisitivo de los salarios que eso ha ocasionado y que está a la vista.
Eso es real. Ahora, también esas cosas hay que ponerlas en un contexto, porque la inflación en este momento es un problema global. La inflación se ha transformado en un problema serio en varios países europeos y es un problema serio también en los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos quizás los efectos sociales de la cuestión no sean tan evidentes, pero en Inglaterra, en Francia, en Europa en general, el problema de la inflación es un problema serio, aunque las cifras absolutas no lo manifiesten como una cosa que tiene la gravedad del problema argentino. Pero en realidad eso es más una apariencia que una realidad, porque en esos países europeos los salarios no han cambiado, entonces la inflación ha perjudicado en forma directa y sin remedio a las clases trabajadoras. En cambio, en la Argentina hemos tenido, y a pesar de eso se ha perdido poder adquisitivo, pero hemos tenido paritarias libres. O sea, la conducta desde el punto de vista de permitir que los trabajadores tengan armas para defenderse contra la inflación ha sido en la Argentina muy diferente de la que vemos, por ejemplo, en Gran Bretaña o en Francia, donde vemos un evidente retroceso social, que acá se verifica a pesar de que existen paritarias. Pero por otra parte, hay otra cuestión que no puede ser negada y que es fundamental. El gobierno actual ha carecido de mayorías parlamentarias. Y esa carencia de mayorías parlamentarias, o dicho de otro modo, el hecho de que las fuerzas nacionales hayan perdido el respaldo de las mayorías, no es un fenómeno que se puede atribuir a Alberto Fernández, porque lo de Alberto Fernández no explica la derrota del kirchnerismo en el 2015. La derrota del kirchnerismo en el 2015 no puede ser atribuida a errores de Alberto Fernández. La derrota del 2015 tiene que ser explicada, y para explicarla hay que hablar de cosas como la ruptura del gobierno de Cristina con la CGT de Hugo Moyano, hay que hablar de cosas como el impuesto a las ganancias a la clase trabajadora, y hay que hablar de cosas como el boicot que se hizo a Scioli en las elecciones del 2015. O sea, hay que contabilizar las causas de ese debilitamiento de las fuerzas nacionales que condujo al triunfo de Macri en el 2015 en otra cuenta, no en la cuenta de Alberto Fernández, cosa que se soslaya desvergonzadamente. Aurelio. Esto tiene importancia porque además uno podría plantear que las limitaciones que vimos en la gestión de Alberto Fernández obedecen a que no se expresó, o no había ahí, o no existía una voluntad transformadora revolucionaria. Pero en realidad, cuando uno se encuentra con que en el campo de los protagonistas de lo que hoy se llama Unión por la Patria, nadie dice que había que romper con el Fondo Monetario Internacional, no queda muy claro de qué estamos discutiendo cuando hablamos de buenas o malas relaciones con el Fondo Monetario Internacional, cuando hablamos de destreza o no en la defensa de los intereses nacionales frente al Fondo Monetario Internacional. Porque, en principio, el juicio fundado y objetivo indica que, en términos generales, hubo una conducta del gobierno argentino, tanto durante el periodo de las negociaciones que llevaba adelante Guzmán, como después,
en la etapa actual, donde está Massa en esa tarea, que buscó, dentro de los márgenes que da la no ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que buscó preservar la autonomía de decisión del país. Que resistió las tentativas que han existido del Fondo Monetario Internacional de imponer una política claramente recesiva y claramente de ajuste. Es lo que está haciendo Massa en este momento, pero lo que está haciendo Massa en este momento es lo mismo que hizo Guzmán en otro momento. Y en realidad, si se atacó a Guzmán y se respalda a Massa, no obedece a problemas de orientación económica, sino obedece a la lucha contra Alberto Fernández, cuyo contenido real, en definitiva, era salir al cruce de lo que pretendía hacer en el terreno ya no de la economía, sino de la política Alberto Fernández, cuando se declaró partidario de que las candidaturas del movimiento nacional se resolvieran en las PASO y se resolvieran por vía electoral, y eso fue visto, y era así, como una sublevación contra el dedo, contra una sublevación contra la conducción vertical. Y esa es la verdadera causa por la cual se lo atacó y se lo arrinconó. En el manejo de la política exterior es difícil encontrar razones para calificar al gobierno de Alberto de un modo descalificante. Yo tengo presente y recuerdo la actuación que tuvo con relación al tema de Bolivia, que fue patriótica, latinoamericana e impecable. No se puede objetar cómo se ha relacionado con el problema de la CELAC, con el problema de la UNASUR, con las relaciones con los gobiernos patrióticos de América Latina, y tampoco se puede decir, cosa que evidentemente hubiera ocurrido si hubiéramos tenido un gobierno del PRO y la UCR, que se subordinó, a pesar de tener que, modular sus relaciones con los Estados Unidos, que se subordinó a los Estados Unidos porque se trata de un gobierno que mantuvo abiertas relaciones importantes con China, y que las mantiene abiertas aún hoy con China, que declaró abiertamente que quería vincularse a los BRICS, y que sostiene una posición de alguna manera de instrumentar a favor del país las tensiones internacionales actuales, que han puesto en cuestión el orden unipolar. Por otra parte, en materia de orientaciones, por ejemplo, más allá de lo que se haya podido lograr, una de las cosas claras que se han impulsado por el actual gobierno es desarrollos en el terreno científico, tecnológico, asociadas a la búsqueda de conquistar nuevos elementos para una autonomía nacional. El caso más notorio es el de gasoducto, pero también están, por ejemplo, las tentativas que están en marcha de no solamente promover la industria del litio, sino el agregado de valor a través de asociaciones entre YPF, la Universidad de La Plata, el CONICET, y la Argentina está en condiciones en este momento de fabricar baterías y celdas de baterías. Entonces, eso no es lo que hubiera hecho un gobierno pro-norteamericano, un gobierno atlantista, un gobierno oligárquico y antinacional. Entonces, creo que, en resumen, cuando se emita un juicio histórico sobre el gobierno de Alberto Fernández, que todavía no ha concluido, el juicio va a ser mucho más equilibrado de lo que hemos visto en estos años. Lamentablemente, lo que hemos visto en estos años no solamente lo ha perjudicado a Alberto Fernández, sino lo que es muchísimo más importante, en definitiva Alberto Fernández es una persona, ha perjudicado las chances del propio movimiento nacional.
que esperemos que de todos modos logre impedir el retorno al poder de la tropa de ocupación extranjera que dirigen Macri, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Bueno, Aurelio, gracias por tu valioso aporte como siempre. Bueno, hasta el sábado que viene, Marines. ¿Cuál camino llegamos a ser despensa? Ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino.